Bueno, hermanos, gracias a mi pastor, gracias al Señor por la oportunidad que me vuelve a dar para traer el mensaje de esta mañana. Y pues dar gracias al Señor también que voy recuperando. Ya me ven sin la muleta, ¿no, hermanos? Y pues gracias al Señor voy por buen camino. En camino, gracias al Señor. Habíamos dado ya la lectura de la palabra del Señor. Está en el libro de Números, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 9. Yo creo que la mayor parte sabemos, hemos estudiado, hemos leído, hemos releído, pero el Señor me trajo a mi mente, primero, por un testimonio pequeño, que el día domingo el ministerio de evangelismo salió a evangelizar, mientras mi hermana amada predicaba ahí en la Plaza de las Columnas. Yo también estuve dando un folleto y se me acercó una señora y me dice: ¿qué son ustedes? ¿Testigos de Jehová, evangelistas, católicos? ¿De qué están hablando ustedes? Porque yo escucho que hablan de Jesucristo. Le digo: sí, nosotros somos cristianos evangélicos, creemos en Jesucristo. Ah, no, yo también, me dice la señora, ¿no? Y fuimos a un lado y ella me decía: mira, yo soy católica y a mí tú no me vas a convencerme. Dice: yo he leído la Biblia mucho. Y dice: la verdad es que yo no creo, porque hay muchas religiones y a la final no hay a quién creer. Y me dice: mira, ¿a qué iglesia asistes tú? Le digo: ahí tiene la dirección, en el folleto que estuvo y todo, dice: ah, sí, es una iglesia evangélica. Pero ¿sabes qué? Me dice, o sea, me empezó por ahí, me dice: ¿sabes qué? ¿Cuántos miembros tienes tu iglesia? O sea, la señora sabía, ¿no? Digo: hay muchos. Dice: pero de tantos que asisten, ¿cuántos irán a la presencia de Dios? Era una pregunta dura, ¿eh? Me empezó a decirme ella: de toda la gente que asiste a tu iglesia, ¿cuántos se van a ir a la presencia de Dios? Yo le digo: eso yo no sé, solo sabe el Señor. Y sabe el que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal de su vida. Entonces me dice: yo lo dudo mucho, por eso yo no asisto, no creo. Y bueno, yo leo la Biblia. A lo mejor se salvarán unos 10 o unos 20 tal vez. Me dejaba pero con un pensamiento a mí, ¿no? Digo, a lo mejor tenga razón la señora. Dice: los fieles que han aceptado al Señor como su Salvador personal, tienen que estar sirviendo al Señor, haciendo la obra del Señor, sirviéndole al Señor y siguiéndole a las pisadas de Jesucristo. Y le digo yo: sí, tiene toda la razón. Dice: yo por eso mejores no quiero nada, y yo sé que estudio la Biblia. Le digo: señora, pero no por eso va a ir usted a la presencia del Señor. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo, él entrará en el reino de los cielos, si no, no entrará en el reino de los cielos. Dice: no, mira, de la iglesia tuya ya te estoy diciendo que a lo mejor vayan unos 20, de los testigos de Jehová irán unos 10 o 5, de los mormones irán unos 4 o 5, de los pentecostales irán 4 o 5, de los bautistas irán unos 20, 30, y iba diciendo, ¿no?, cosas. Y cuando me vino eso, yo decía: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo traiga? Cuando el pastor me dijo: Esteban, ¿puede traer? Le dije: gracias, Señor, que yo voy a prepararme para este asunto. Y espero, hermanos, de que con esta introducción pongamos a pensar en verdad. Porque fue una señora que, bueno, lee la Biblia, pero no es aceptada ni al Señor ni nada. Pero nosotros que somos cristianos, que asistimos a la iglesia Embajadores de Cristo, ¿qué piensan ustedes?
Les dejo con esto, hermanos. Amén. Habíamos dado ya la lectura, Números capítulo 21, versículo 1 al 9. Y se me vino todo esto a pensar. Y nosotros sabemos toda la historia, a lo mejor de memoria, la historia de lo que pasó aquí. Más abajo en el capítulo, un título lleva, en el capítulo 3 y 4, en la mitad lleva un título de la serpiente de bronce. Yo decía, no voy a ponerle esto, sino más bien le voy a ponerle el título de una mirada de fe. Eso lo he puesto el título, una mirada de fe. Y para eso vamos a seguir, ya habíamos dado la lectura, y en el capítulo 21, 1 al 3, dice: cuando el cananeo y el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Aratim, peleó contra Israel y lo tomó de él prisionero. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Sabemos de esa historia de dónde vienen. El pueblo de Israel, escogido de Dios, que venían, que tenía que transitar, ¿no? Y viene, dice, cuando veía que venían, en la historia ustedes saben más adelante, desde el versículo, desde Números, venía el pueblo y dice que el rey le cogió, les hizo la guerra y les cogió prisioneros a todos, ¿no? Dice, pero ellos hicieron el voto a Jehová, dice la palabra del Señor, y Jehová escuchó y les entregó todo ese pueblo a ellos. Entonces, yo viendo que todo esto dice que tenemos que tomar una comparación y vivir como vivieron, claro, en esa época el pueblo de Israel y hoy la iglesia o como individuo. A veces, esto es un gran ejemplo de lo peligroso que es un creyente o una congregación se empeñe en actuar al margen de la voluntad de Dios. Pero si hacemos conforme a la voluntad de Dios, todo irá bien. Mire, llegaron ellos, pelearon y le cogieron a todos los cananeos que estuvieron ahí. Estuvieron, dice, prisioneros ahí, pelearon, pero cuando hicieron el voto, Jehová les dio a todo ese pueblo y ellos ganaron eso, ¿verdad? La guerra. Entonces, como creyentes, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No podemos hacer nuestra propia voluntad, sino dejar que la voluntad de Dios haga en nuestras vidas. Hay muchos fracasos, es por tomar estas decisiones, como el pueblo de Israel. A veces el pueblo iba sin consultar a Dios ni a Moisés, se fueron de golpe a pelear y les cogieron los enemigos. Pero cuando hicieron el voto, dice Dios les escuchó y les dio a todo ese pueblo. Entonces, como cristianos, como iglesia, lo sabemos muy bien que tenemos que poner primero a Dios. Primero a Dios. Y luego dice que vendrán las cosas por añadiduras. La mayor parte de cristianos, cuando esta señora me decía yo que esto no entendemos. No entendemos la mayor parte, hermanos, de los cristianos. No, hacemos un devoto, Señor, ¿me das esto? Yo voy a seguirte. Pero cuando consigues, te olvidas. Yo me acordaba de un hermano, ya no me acuerdo ni ese nombre, y se me ha perdido el teléfono. Él conversaba siempre conmigo, y yo le animaba, y nos íbamos a tomar un café, y le decía, hermano, sigue hermano, pase.
Dice, hermano, es que tengo que conseguir trabajo y ahora el trabajo me va a salir, creo que fue por Portocristo, creo me dijo. Pero no importa, voy a venir acá a la iglesia, voy a estar aquí domingos, voy a ser fiel, hermano. Le digo, hermano, no hagas el voto tan pronto, porque cuando ya llegas a la circunstancia, te vas a olvidar de Dios y no vas a venir a la iglesia. Le digo, si estás aquí, no vienes aquí en Palma, peor cuando estés en Portocristo. ¿Se dan en cuenta, hermanos? Y eso no es novedad, hermanos. No sé, espero no herirles, hermanos, a nadie, pero siempre es así. En el Ecuador nosotros asistíamos casi a 8 kilómetros o 10 de donde vivíamos y nos íbamos a pie, siempre a pie, hermano. No teníamos coche y éramos nosotros los primeros que llegábamos a la iglesia. Nadie abría la iglesia y esperábamos hasta que vengan a abrir la iglesia, y éramos los primeros. Mi mujer, mis hijos, mi suegra y mis padres. El pastor venía ya, abría la puerta y otros hermanos atrasados. Y los que vivían ahí cerca, los que vivían cerquita llegaban atrasados, no sé, y aquí es lo mismo, hermano. Digo, preferible que vivieran más lejos y que ellos van a venir primero. Pero los que viven aquí vienen atrasadísimos, siempre, hermano. O sea, bueno, no sé, no es que no estoy criticando, pero eso es lo que se ve. Entonces, el pastor decía ahí en el Ecuador, donde nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, tengan un poquito de vergüenza y miren a estos hermanos que vienen, se llama el barrio La Libertad, dice, hermano, a 10 kilómetros y vienen andando, ellos están aquí. Y ustedes, hermanos, que viven ahí, conocían ahí donde vivían, dice, hermano, todavía vienen atrasados. Bueno, pero perdón, hermanos, que están llegando atrasados. Y hermanos, o sea, esto es que tenemos que tomar mucho en cuenta, hermanos. Amén. Mire, entonces, dice que tenemos que tener mucho cuidado de también, o sea, hacer votos sin discernir al Señor para después dejarlo. Porque dice, según cada uno tenemos un ministerio desde cuando nos convertimos al Señor y tenemos que servirle al Señor. Amén. Hicieron el voto, todo, pero después, bueno, de todas maneras el Señor escuchó y cogieron a los reyes y empezaron a salir, dice de ahí. El versículo 4 dice, después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Mire, un momento aceptaron todo, ya estuvieron, lo que pasa es que tenían que rodear, ¿no? Saben la historia, tenían que ir rodeando, por eso demoraron los 40 años, porque más era recto de aquí que llegar en unos minutos. Y fueron dando la vuelta ya por otro lado y ya estaban desanimados. En ese momento, hermanos, miren, dice que se desanimó y el pueblo. Cuando se desanima, es un problema grave, hermano. Y eso, aquí el pueblo estuvo ya caminando, pero dice que ya se cansaron y empezaron a desanimarse, la mayor parte. Y así es mucho, hermanos. Aquí en la iglesia o en las congregaciones se ve mucha gente, hermanos. Pero solo es un momento. Cuando el Señor no les ha respondido una oración o alguna cosa, se desaniman y se van. Y eso no tiene que ser, hermanos. Porque dice que tenemos que dar gracias al Señor en lo bueno y en lo malo. Cosa que eso tampoco entendemos como cristianos, como iglesia. Y el pueblo de Israel ya estaba desanimado. Israel fatigado y cansado por la marcha, desanimado el pueblo por el camino. Ya no querían caminar, ya no querían seguir avanzando. Entonces en el versículo 5 dice,
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, sabemos que Dios daba el maná y cogían y comían, ¿no? Eso sabemos de memoria. Pero dice que ya estaban fastidiados, cuando estaban desanimados, ya están fastidiados, ya no quieren comer la cosa liviana. Dice, ahora queremos cosas más buenas, ¿no? Y así somos nosotros, hermanos, la iglesia, o individualmente, personalmente. Cuando no tenemos, decimos, Señor, danos de esto, danos otro, danos. Y cuando tenemos, ¿qué pasa, hermanos? ¿Seguimos dando gracias o ya no? Cada uno, hermano. Pero cosa que dice el Señor, dice que demos gracias, hermano. Pero el pueblo, o sea, así hablan cuando tienen suficiente pan. No imitemos a los que desprecian o a lo menos descuidan la palabra de Dios, que es el pan de vida. Mire, esto venía significando el pan de la palabra de Dios, pero que ellos no entendían en ese tiempo y que nosotros a lo mejor tampoco entendemos de lo que es. O sea, nos está hablando a nosotros como cristianos de que el pan era el pan de vida de la palabra de Dios, que tenemos que estudiarlo, que tenemos que seguir, que tenemos que aprender muchas cosas de la palabra del Señor. En el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordía al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Miren, estaban en el desierto, dice, y cuando estaban desanimados, cuando ocurrió todas estas cosas, dice que Dios envió serpientes ardientes. ¿Cuántos tienen miedo a la serpiente? O a la culebra que decimos nosotros. ¿Tienen miedo, hermanos? No tienen miedo algunos, ¿eh? Pero la verdad que dice que fue muy fuerte la mordedura de esas serpientes y que mordió a muchísima gente y murió. Imagínense, hermanos. Y eso hizo Dios. El justo juicio de Dios trajo sobre ellos por su murmuración, envió entre el pueblo serpientes ardientes y venenosas. Esto está también en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, que se puede leer. Esas serpientes, hermanos, eran muy venenosas. ¿Y sabe por qué envió Dios? Porque empezaron a murmurar la gente, hermano. Y cuando empieza a murmurar, nuestro hermano Máximo nos daba un estudio de la murmuración el día jueves. Cuando empieza a murmurar, la gente empieza a desanimar y ya no quiere caminar. Y yo creo que pasaba con Moisés eso. Moisés diría, vámonos. Y ellos decían, no, ya no queremos ir contigo, porque nos haces esto, esto y esto. Y eso es lo que pasa, hermano, en la iglesia. Empieza a murmurar, no sé, pero hay cosas que pasan. Habían dos hermanos, no estoy hablando de aquí de la congregación, sino de donde yo asistía en el Ecuador. Empieza a murmurar y dice, oye hermano, a mí no me gusta esta congregación. No hermano, ni a mí no me gusta. Dice, no me gusta de lo que están vestidos. No me gusta que las mujeres ponen pantalones. No me gusta que las mujeres estén con los aretes. No me gusta todas estas cosas. Dice, y mejor vámonos de aquí.
¿Han escuchado eso? Hermano, no se deje, yo se les digo, no se dejen de llevar, porque tenemos que estudiar la palabra del Señor. Y gracias a Dios nuestro pastor nos da mucho estudio y vamos a empezar el estudio también de paso. Y a poder entender las cosas del Señor. Cuando empieza a murmurar, la gente es el desánimo, hermanos. Cuando usted salga de aquí, va a conversar con alguien de la congregación, va a empezar a tener un desánimo, dice, no, yo mejor ya no me voy entonces, vamos a buscar otra iglesia. Buscamos otra, la otra es peor todavía. Y buscamos la otra es peor todavía. ¿Sabe por qué yo les digo, hermanos? Gracias al Señor, conozco la palabra del Señor ya años, muchísimos años, casi igual de mi pastor. Gracias al Señor no tenemos ningún problema con el tipo doctrinal ni nada. Doy muchísimas gracias al Señor. Yo nací en una iglesia bautista, hermano. Y hemos estudiado bien la palabra del Señor. Cuando a veces no va bien, pues yo siempre digo al pastor, conversamos de alguna cosa, preguntamos y todo. Pero la verdad que es que donde se aprende uno, aunque sea analfabeto, hermano, como yo, pero cuando se oye bien, se escucha bien la palabra del Señor, pues no hay nadie quien le mueva, hermano. No hay nadie quien le mueva, hermano. A mí que me vengan a venir a decir, hermano, ¿y por qué no pones la corbata? A mí no me importa, hermano. Y si a mi mujer le dice, ¿por qué pones pantalón? Le digo, pero hermano, ¿por eso no se salvará? Una hermana que esté, perdón, no quiero herir a nadie, una hermana que esté con un vestido al suelo y una hermana con pantalón, ¿cuál de las dos cree que se salvará? Si están sirviendo al Señor, se salvarán los dos, ¿no? No solo por el vestido. Eso es lo que pasa, la murmuración y muchísima más, hermano. No, yo quiero hasta ahí nomás dejarlos, pero la murmuración es un veneno, hermano. Es un veneno que Dios envió a esa serpiente de ese veneno que mordía, que les hacía entender que era un veneno, un pecado grave, hermano. La murmuración es un pecado gravísimo, hermano. Tengamos cuidado y ustedes ven que esa generación no entraron a la tierra prometida. Ni el mismo Moisés entró, hermano. Y más adelante ya vemos que Aarón también se murió. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, hermano. Porque eso trae al desánimo, a no seguirle al Señor, como que yo con decir no hago esto y punto y no me voy, es que satisfacemos nosotros, no. Nos vamos mejores en la contra de la voluntad del Señor. Lo que tenemos que hacer es, más adelante ya estamos viendo cómo es un ejemplo del pueblo de Israel y un ejemplo que tiene que ser la iglesia, cómo tenemos que vivir. Amén, hermanos. En el versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mire, cuando uno va solo, pues no se quiere ni que se ore. Cuando uno va cuando uno va ya con esto del desánimo, no quieren que ore, no se quiere que hable nadie, no se quiere hablar con nadie. Entonces, pero menos mal que este pueblo dice que reconocieron que solo Moisés y Dios podían hacer algo, porque estaban muriendo muchísima gente con la picadura de las serpientes, hermano. Mire, yo pensando en todo eso digo, la oración, que vale muchísimo, y que algunos como iglesia no lo tomamos en cuenta, hermanos. No sea ya ellos que oren, ellos que oren.
Y cuando yo estoy pasando un momento difícil, digo, hermano, pastor, ore por mí. Oren por mí. Pero si estoy pasando que si no quiero ni ir a la iglesia, hermanos, ¿cómo va a escuchar? A pesar que Dios escuchó al pueblo de Israel. Después que le murmuraron, que hicieron todo, y Moisés oró y pidió a Dios, y Dios les concedió. Miren, y Dios es tan bueno que a pesar de lo que hacemos nosotros, hermanos, si llegamos a confiar en la iglesia, en Dios, en la oración, en la sanidad, en todo esto, Dios va a obrar. Pero si nosotros no hacemos, no nos arrepentimos, pues no, Dios no va a obrar. Y este es un ejemplo del pueblo de Israel, hermano. Eso es lo que pasaba. Su arrepentimiento y súplica a Dios, bajo efectos de este juicio, confiesan sus pecados, piden a Moisés que ore. En este es un tipo de Jesucristo que intercedió por sus perseguidores. Recordarán años después, cuando vino Jesucristo, él siempre oraba por los enemigos, a pesar que les estaban tratándole mal, ¿no? Y este es un tipo, dice, de Jesucristo, que nos enseña a que tenemos que interceder por sus perseguidores, demostrando el amor por nuestros enemigos y por nuestra salvación. Expresó claramente cuando dijo, esto está en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, si me pueden ayudar. San Juan capítulo 14, San Juan 3, 14 y 15. Mire, empieza ya en el Nuevo Testamento hablando Dios de la salvación que va a venir en Jesucristo. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire, el Señor Jesucristo utilizó ese mismo pasaje, digamos, esas mismas palabras, para hacerles entender a ese pueblo. O sea, ya en esta época. Pero cuando vino Jesús no entendía, ni nosotros a lo mejor no entendemos. ¿Usted sí lo entiende claro, hermano? Lo que quiere decir este pasaje. Ni yo mismo lo entendía bien y tenía que estar dándome las vueltas, decía, claro, Jesús hizo, porque ahí mismo, más adelante ya vamos a ir, dice, porque hizo cuando hizo el asta y puso la serpiente, el que miraba se salvaba y el que no miraba se moría, ¿no? Dice más adelante la palabra del Señor. Iremos. Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía y alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire, esta historia hace pensar muchísimo, que cómo Dios utilizó a la serpiente para que me mordiera y luego yo que le viera que me sanaría y que no moriría. Como que fuera una contradicción, ¿verdad? Pero no, Dios tuvo sus planes maravillosos que de ahí ya no podemos decir mucho nosotros. Lo que sí podemos ir es entendiendo un poco más lo que dice aquí la palabra del Señor.
El diablo es la serpiente antigua, lo sabemos todos, ¿verdad? Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis, versículo 12, 9. Serpiente feroz en Apocalipsis también, capítulo 12, versículo 3. Que no voy a dar mucha lectura porque, vamos, no voy a terminar, a lo mejor hice mucho. Y había mucho que estaba, digo, no, voy a reducir un poco más para no quitar mucho tiempo. Entonces, la mordedura de estas serpientes feroces es el pecado doloroso de la conciencia estremecida y alarmante, y es venenosa para la conciencia endurecida y cauterizada del hombre. A las tentaciones de Satanás se les llama dardos encendidos. A las tentaciones de Satanás se les llama dardos encendidos, ya que proceden de una serpiente ardiente. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 16. Si es que me puede poner, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso es de lo que nos dice. Entre el remedio y el nuestro fue Dios mismo quien ideó, prescribió este antídoto contra las serpientes ardientes. Y así también nuestra salvación por medio de Cristo fue planeada por la sabiduría infinita de Dios. O sea, Dios es sabio, como dice la palabra del Señor. Él buscó de todas maneras para la salvación de nosotros. Por eso estamos aquí, hermanos. Si no, no estuviéramos aquí, pienso yo. No sé usted cómo piensa, pero yo creo que al salir de aquí, no quiero que salga lo mismo como vino, hermano. Porque dice la palabra del Señor que renueva cada vez. A veces nos ponemos tristes, incluso lloramos, pero salimos de aquí de la puerta para allá, pues nos hemos olvidado. Pero cosa que no, hermanos. La serpiente de bronce fue levantado en lo alto, también lo fue Cristo, quien fue levantado en la cruz. Eso sí quiero que pongan, por favor, hermanos, me ayuden. San Juan capítulo 12, versículo 33 y 34. Para hacer espectáculo del mundo entero. San Juan capítulo 12, 33, 34. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. El 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este, dijo, Hijo del Hombre? Mire, no entendían como les dije anteriormente. La gente cuando Jesús estuvo aquí no entendían esos pasajes. Ni nosotros a lo mejor no entendemos por qué Cristo fue levantado. Hermanos, la oportunidad que nos da para predicar en el evangelismo que estamos haciendo, hermanos, ha sido una gran bendición de Dios, hermanos. De saber, o sea, entender afuera de cómo vive la gente, hermano. A veces nosotros aquí como hermanos, o sea, no pasa nada. Pero afuera, hermanos, es totalmente que... Y hay gente que conoce la palabra del Señor, hermano. Y vienen
y nos discuten que esto no es así, que esto no es. ¿Por qué? Porque su corazón no está cambiado, hermanos. Amén. Seguimos. La serpiente de bronce, que contra esta es la acción mortífera de la serpiente venenosa, es también figura de Cristo. Triunfando sobre Satanás, la serpiente antigua, cuya cabeza aplastada, cuando en la cruz despojó a los principados y a los potestades. Este está en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y así llevó cautivo la cautividad. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entre la aplicación de su remedio y la de nuestros, ellos miraban y por mirar vivían. Nosotros, si creemos, no pereceremos, sino que tendremos vida eterna. Esto está en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, eso es lo que significaba lo que hizo Dios, que hizo hacer una asta y una serpiente ahí. Todos los que eran mordidos tenían que correr a ver ahí, para arriba, y no morían. Pero los que rehusaban, morían. Mire, si esto pasara aquí hoy, ¿cuántos fueran salvos? ¿Cuántos es que no quieren aceptar al Señor como su Salvador personal? Mire, ahí tenía que pasar eso. Y si no, pues morían y murieron muchísimo. Y aquí, hermanos, como como Dios tuvo amor, dice, para con nosotros, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé, mi amigo, mi hermano, usted está pasando por esas cosas, porque es verdad que el pueblo de Israel es un tipo de la iglesia. Que cómo tenemos que caminar. No es un momento, hermanos. Esto es hasta el final, hermanos. Mire, porque vendrán cosas difíciles, ¿no? Pero eso no tiene por qué desanimarnos de seguir al Señor. Es por fe como miramos a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2, si me puede dar poniendo, hermanos. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando del oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es por eso que yo puse el título Una mirada de fe. ¿Usted ha puesto
la fe y la confianza en Jesucristo? Y si no ha puesto, hoy es la oportunidad. Porque su palabra dice, hoy es el día de salvación. Y si usted no ha entendido bien la palabra del Señor y Dios le está hablando, pues hoy es el día. Hermanos, no es, pienso yo, y se me viene, me resuena lo que me dijo la señora. ¿Serán 20? ¿Serán 10 los salvados de tu iglesia? Eso me ha quedado, o sea, en mi mente, en mi corazón. Solo de aquí. ¿Y lo resto? Da algo que pensar, hermano. Hoy es el momento, hermanos. ¿Se ha puesto a recapacitar usted? Cuando usted lee esta historia, y es poco, porque la historia es muchísimo, y que no mucho tiempo sería un estudio, pero he tratado de reducir estos pocos pasajes, hermano, para que nosotros entendamos bien qué es aceptar a Cristo como su Salvador y para seguirlo, hermano. Los desánimos vendrán, como el pueblo, la murmuración, todo vendrá, hermano. Todo viene, hermano. A veces dicen, ay, estos líderes no hacen nada en la iglesia. A veces con el pastor dice, ay, no, está bien esto. Pero hermanos, cuando ustedes dicen, hermanos, oren, es que Dios dice que escuche, hermano. A Moisés Dios le escuchó. Y a la iglesia, ¿por qué no va a escuchar? Dice a los justos que oran. Voy terminando, hermanos, para no perder mucho tiempo, quitarles mucho tiempo. Con este llamado también, cualquiera que mirare a esta señal curativa, salvífica, aunque fuese desde el punto más remoto del campamento de Israel, aunque fuese con ojos débiles, mortecinos o nublados por las lágrimas, eran curados con toda certeza. Cuando estaban para morir, no sé cómo, hermanos, pero hay gente que para morir se acerca a Dios o mira para arriba porque tenía que mirar para no morir. Cuando usted sentía que estaba picado con la serpiente, lo que pasa es que tenía que mirar, porque el asta con la serpiente de bronce estuvo a alto. ¿Y sabe qué más esto significa? Muchísimo, hermanos, muchísimo más. Yo no he tratado, como les dije, reducir, porque dice que explica muchísimo más, hermano, de que qué tenía que ser. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quería levantar la cabeza. O sea, somos, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo se dice esta palabra? Que no queremos entender. Pero cuando mordía la serpiente, de todas maneras tenían que levantar o arrastrarse, no sé, para mirar. Y eso dice que es un tipo de mirar a Jesucristo que está en la cruz, que murió por usted, por amor a cada uno de nosotros, imagínense. Y así no murieron mucha gente. A partir de ahí ya no murió mucha gente, porque todos iban a ver. Y eso era el tipo de Jesucristo también. De la misma manera, todo el que cree en Jesucristo, aunque su fe todavía sea débil, pero confiado, no ha de perecer jamás, sino que tendrá la vida eterna, lo que nos ofrece el Señor. Mire, a veces nos falta la fe. ¿A cuántos nos ha faltado la fe? Pídala al Señor, dice. Falta de sabiduría. Pídala al Señor. Mire, hay remedio.
Y a mí siempre me dicen, oh Esteban, tú me hablas de eso, pero no hay remedio para la muerte. Hoy le digo, está equivocado usted. Si para la muerte hay más remedio, acepta a Jesucristo como su Salvador personal y será salvo. Y se irá a la presencia del Señor. Pero se rehúsa a creer, como la gente, el pueblo de Israel no quería levantar la cabeza, orgulloso, que no quieren aceptar, como aquí lo mismo, hermanos, en la iglesia. Hay gente que escucha mucho el Evangelio y no quieren doblegar, o no quieren inclinar la cabeza, o no quieren mirar a Jesucristo. Y el mundo entero está por eso, hermano. Pero hermano, si usted se arrepiente y pide perdón al Señor, el Señor está dispuesto. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Jesucristo? Todos somos cristianos. Yo quiero orar, hermanos, o más bien dicho, pedir a mi hermano pastor que pase para acá para... Hermanos, si usted no ha aceptado al Señor aún, pues hoy es el día. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esa mujer al principio del mensaje del hermano que decía, ¿cuántos serán salvos de cada iglesia? Solo tú y el Señor sabes si tú eres salvo. Nadie puede decir, yo solo puedo hablar de por mí mismo, porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu. Pero sí que es verdad que hay solución para la muerte. ¿Todo tiene solución menos la muerte? No. Para lo único que hay una solución segura es para la muerte. Cuando te pica una serpiente te tienen que poner un antídoto. Pero aquí bastaba mirar al veneno del pecado. Se limpia mirando a la cruz de Jesús, como nos han predicado. Si alguien no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, es decir, no está su nombre escrito en el libro de la vida, un libro donde solo escribe Jesús, un libro donde solo los que están escritos en ese libro pasarán la eternidad con el Señor. Y para que el Señor te escriba solamente es decir, Señor, te entrego mi vida, Señor, aquí estoy, perdona mi pecado y dame fe. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, yo le invito a repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias porque igual que la serpiente fue levantada en aquel palo, en aquella asta, tu cuerpo fue levantado en la cruz del Calvario. No porque hiciste cosas malas, tú todo lo hiciste bien. Fuiste levantado en la cruz para pagar por mi pecado. Por eso, Señor, yo sé que mi pecado está pagado, porque tú has pagado por ello. Te doy gracias, Señor. Te pido que me limpies, que me perdones y que a partir de ahora mi vida sea mirando al camino de la cruz, mirando al camino de la vida. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Cualquiera que haya hecho esta oración, le invitamos al acabar la reunión a hablar con el hermano Esteban, con un servidor, con los responsables de la iglesia, cualquiera de nosotros, para orar y para seguir hablando del maravilloso camino de la vida eterna. Que el Señor les bendiga.